Este hombre que estás viendo bailar es el hijo de Saddam Hussein. Parece feliz y tranquilo, bailando en su propia fiesta de cumpleaños. Sigue prestando atención, porque vas a ver lo que hará a continuación. En ese momento es posible ver al cantante empezar a cantarle las mañanitas. Pocos minutos después, él se dirige al frente del salón y empieza a bailar con una de las mujeres. Ahora, mira con mucha atención la esquina izquierda de la grabación. Es posible ver a dos empleados trayendo un fusil AK-47 hasta él. El hijo de Saddam Hussein se pone los protectores en los oídos, se prepara y empieza a disparar al techo del salón de fiestas. Cubrimos el momento de los disparos por seguridad, pero es posible ver que los invitados siguen bailando, aterrados, porque saben que, si hacen cualquier cosa, será su fin. Esta es solo una de las locuras cometidas por el hijo de Saddam Hussein. Su nombre era Uday Hussein, y esta es la historia del único hombre que el dictador más temido de Irak no podía controlar, y que los propios estadounidenses necesitaron 200 soldados, misiles y un Lamborghini para eliminar. Para entender quién era Uday Hussein, necesitas entender cómo creció y cómo ese crecimiento moldeó a uno de los hombres más peligrosos e inestables de Medio Oriente. Uday era el hijo mayor de Saddam Hussein, en teoría el heredero natural del régimen más temido de Irak, pero en la práctica, Saddam prácticamente lo ignoró durante la infancia, delegando su crianza a la abuela, mientras concentraba toda su atención en el hijo menor, Qusay. Qusay era todo lo que Saddam quería en un sucesor: sobrio, calculador, disciplinado, una copia casi perfecta de su padre. Vestía ropa sencilla, evitaba las fiestas y estudiaba los métodos de su padre con obsesión. Uday era el opuesto absoluto: ropa cara y llamativa, un garaje lleno de Ferraris, Lamborghinis y Porsches. Fiestas que duraban toda la noche, alcohol en cantidades industriales y una violencia completamente impredecible que mantenía a todo Irak en un estado permanente de terror. Los psicólogos que analizaron el perfil de Uday después de su muerte concluyeron que la ausencia del padre durante la infancia creó una herida que nunca sanó, y que se manifestó a lo largo de toda su vida adulta, en forma de una búsqueda compulsiva de atención, poder y violencia. Saddam creó un monstruo y luego descubrió que no podía controlarlo. En octubre de 1988, Saddam Hussein organizó una fiesta de gala en Bagdad en honor a la visita del presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y su esposa. Era un evento diplomático importante. Los dos países acababan de reconciliarse después de más de una década de rivalidad. Todo tenía que salir perfectamente. Saddam cometió un error fatal. Invitó a Uday. Durante horas Uday estuvo bebiendo vaso tras vaso en una espiral que todos los presentes conocían y temían. Hasta que de repente, sin aviso, se levantó de la mesa con un cuchillo en la mano y avanzó violentamente contra uno de los invitados. No era cualquier invitado. Era Kamel Khan Aguelleo, el asistente personal de mayor confianza de Saddam Hussein, su hombre de confianza de muchos años, y la motivación de Uday era brutal en su irracionalidad. Él creía que Aguelleo le había presentado a Saddam a una joven llamada Samira Shabandar, que después se convertiría en la segunda esposa del dictador. Para Uday, eso era una traición imperdonable hacia su madre. La esposa de Mubarak salió horrorizada de la fiesta. El evento fue cancelado de inmediato. Aguelleo murió a causa de las heridas. Saddam, furioso por la humillación internacional, condenó a su hijo a 8 años de prisión y a la pena de muerte. En teoría, en la práctica, Uday pasó 3 meses en una prisión con trato VIP y fue exiliado a la embajada iraquí en Suiza. Uno de los países más lujosos de Europa era el patrón que se repetiría a lo largo de toda la vida de Uday. Crimen sin consecuencias reales, violencia sin castigo, poder sin límites. De regreso a Irak, después de ser deportado de Suiza por peleas constantes, Uday recibió de su padre un trabajo que parecía inofensivo: presidente de la Federación de Fútbol de Irak. Fue una de las decisiones más crueles en la historia del deporte mundial. En 1994, Irak perdió la oportunidad de clasificarse para la Copa del Mundo. Para Uday, eso fue una humillación nacional imperdonable. El portero Hashim Hassan y el entrenador de la selección pagaron el precio. Hassan reveló, años después, que en esa ocasión fueron arrestados y obligados a patear una pelota de cemento repetidamente, como castigo por haber avergonzado al país.
En 2001, durante un partido clasificatorio para la Copa del Mundo, ningún jugador se atrevía a cobrar los penales. Todos sabían lo que les pasaba a quienes fallaban. El jugador Abbas Rahim Zahid asumió la responsabilidad. Si nadie se atreve a cobrar, nos van a castigar a todos. Él cobró y falló. 3 semanas después, Zahid apareció con las piernas completamente vendadas, en circunstancias que nunca fueron explicadas oficialmente. La FIFA envió una comisión investigadora a Bagdad. Se reunieron con los 12 jugadores de la selección y simplemente preguntaron si habían sufrido algún tipo de tortura. Todos lo negaron, con Uday y sus hombres observando desde afuera. La FIFA cerró el caso declarando que eran rumores infundados. Solo después de huir de Irak, el jugador Sharar Haidar confirmó públicamente que todo era real y describió castigos que, por la naturaleza del contenido, no es posible detallar aquí. En diciembre de 1996, un hombre llamado Salman Sharif, de 27 años, un iraquí común, decidió que ya había tenido suficiente. Durante 2 meses, Sharif documentó pacientemente cada movimiento de Uday, las rutas que tomaba, los horarios, los patrones. Uday tenía un ritual semanal, conocido por todo Bagdad. Todos los jueves por la noche, recorría el barrio exclusivo de Al-Mansur en su Porsche dorado, deteniéndose para secuestrar a mujeres que consideraba atractivas. La noche del 12 de diciembre de 1996, el Porsche dorado apareció puntualmente. En una intersección del barrio, 2 hombres armados con fusiles abrieron fuego. Aproximadamente 50 balas impactaron el vehículo. Los tiradores estaban absolutamente seguros. Uday estaba muerto. No lo estaba. Uday sobrevivió con 17 balas alojadas en el cuerpo. Pasó meses en recuperación, volvió a caminar, pero sufrió un derrame cerebral que afectó su habla por el resto de su vida. Las secuelas físicas eran visibles para todo Irak, y para un hombre obsesionado con el poder y la virilidad, esa vulnerabilidad expuesta públicamente se convirtió en más combustible para la violencia. En marzo de 2003, George W. Bush le dio a Saddam Hussein 48 horas para dejar Irak con su familia. El ultimátum fue ignorado. La invasión comenzó. Con el régimen colapsando, Uday y su hermano, Qusay, huyeron a la casa de un empresario llamado Nawaf al-Zaid, supuesto amigo de la familia, en Mosul. Lo que al-Zaid no esperaba era que sus huéspedes se comportarían como siempre lo habían hecho. Uday rápidamente hizo la vida dentro de la mansión insoportable. Gritos, exigencias, amenazas constantes a la familia de al-Zaid. En la madrugada del 22 de julio de 2003, al-Zaid salió de la casa a escondidas. Caminó hasta la base militar estadounidense más cercana, nervioso, mirando a los lados, como si alguien lo persiguiera. Les dijo a los soldados estadounidenses que los hijos de Saddam Hussein estaban escondidos en su casa y que habían tomado a su familia como rehenes. También estaba el detalle de los $15 millones de recompensa por cada hijo de Saddam. A la mañana siguiente, 48 infantes de marina estadounidenses rodearon la mansión y usaron un megáfono para ordenar que los ocupantes se rindieran. Los soldados forzaron la entrada y fueron recibidos de inmediato con una lluvia de balas. 3 soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos. Nadie podía identificar de dónde exactamente venían los disparos. Y entonces ocurrió el momento que quedaría para la historia. El soldado Jeremy Human, de Oklahoma, en una decisión desesperada, se acercó al Lamborghini de Uday, estacionado en el patio de la mansión, y encendió el auto. El rugido del motor del Lamborghini resonó por toda la mansión. Uday, incapaz de controlar su reacción al escuchar el sonido de su propio auto siendo manejado por otra persona, salió gritando desde un balcón, revelando exactamente dónde estaba. El gobierno estadounidense publicó las imágenes de los cuerpos, una decisión ampliamente criticada internacionalmente. Pero para millones de iraquíes que habían vivido bajo el terror de Uday, esas imágenes representaban una cosa simple. El único hombre que Saddam Hussein no podía controlar finalmente había encontrado a alguien que sí pudo. La historia de Uday Hussein es la historia de lo que sucede cuando el poder absoluto no tiene límites, ni siquiera dentro de la propia familia. Saddam Hussein construyó uno de los regímenes más temidos de Medio Oriente, controlaba todo el país con mano de hierro, ordenaba ejecutar a generales, ministros y opositores con un solo gesto. Pero el hijo, al que había ignorado en la infancia, se convirtió en la única fuerza que él genuinamente no podía dominar. Y al final, no fue la inteligencia de Saddam, no fue la crueldad de Qusay, no fue ninguno de los instrumentos del régimen lo que acabó con Uday Hussein.
Fue un soldado estadounidense de Oklahoma quien simplemente encendió el Lamborghini. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.